Ayer en relación a esta decisión que ha tomado el gobierno de Estados Unidos de imponer aranceles compensatorios a las importaciones de biodiesel argentino, bueno, fue una jornada en la que se sucedieron casi sin respiro reuniones entre los representantes de la industria del biocombustible y distintos referentes del gobierno. La salida diplomática con una intervención al máximo nivel, sea una comunicación a un encuentro entre los presidentes Mauricio Macri y Donald Trump, era vista como la alternativa más viable por los empresarios, mientras los abogados que representan al sector en Washington preparan una presentación con argumentos para rechazar la inexplicable dureza de los aranceles provisorios impuestos, según comentaron fuentes del sector. Esto también ha generado un fuerte rechazo desde las provincias de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, principales elaboradoras de este combustible. Estas provincias están en alerta por esta situación y también por el posible ingreso de carne porcina de Estados Unidos, ya que entienden que podría ser una amenaza fitosanitaria. En tanto, el presidente de la Unión Industrial Argentina, Miguel Acevedo, habló sobre el tema del biodiesel, cuestionó la decisión de Estados Unidos al sostener que esa medida tiene por único objetivo proteger a sus productores, sacando a la Argentina del mercado. Para analizar todos estos temas estamos en comunicación telefónica con Miguel Ponce, director del Centro de Estudios para el Comercio Exterior del Siglo XXI, ex subsecretario de Industria y Comercio y además ex gerente de la Cámara de Importadores. Miguel, bienvenido. Buen día, Martín Melo te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Martín? Una alegría estar contigo. Lástima por este tema, ¿no es cierto? Habitualmente uno quiere estar por temas mejores, sí, por ver cómo mejora nuestra balanza comercial, etcétera, y no con esto, ¿no es cierto? Me parece que lo podríamos atacar básicamente desde tres lados. Primero, tratar de dimensionar el impacto, que es mucho mayor que el que se ha dicho hasta ahora, donde hay efectos directos y hay efectos indirectos. Segundo, tratar de ver, bueno, por qué llegamos acá, por qué se generan estas sorpresas aparentemente inesperadas, ¿no es cierto?, que originan, por supuesto, una reacción como la que vos acabas de describir de todos los sectores. Y tercero, ¿qué tendría que hacer Argentina? ¿Qué puede hacer Argentina ante esta situación, ¿no es cierto? Me parece que por estos lados podríamos encarar como para comprender un poco dónde estamos parados al respecto. Y en principio, cuando yo te hablaba de que el impacto es mucho mayor que los 1.200 millones de dólares, ¿no es cierto?, que implicó la pérdida de importaciones, de exportaciones probables, ¿no es cierto?, al país de Estados Unidos, estoy diciendo por lo siguiente, porque además de que no vamos a enviar esto va a originar que como va a haber una sobreoferta de aceite, va a bajar el precio del aceite. Entonces el resto de aceite que coloquemos, que queda menos de un 10%, ¿no es cierto?, que iba a otros destinos, porque aproximadamente el 90% de nuestra exportación de aceite iba a los Estados Unidos, significando además, para tener idea de importancia, la cuarta parte de nuestras exportaciones a ese país. Va a bajar el precio, por lo tanto acá vamos a tener otra situación, y además va a bajar el precio del poroto de soja, por lo tanto. Es decir, si nosotros sumamos estos impactos más algunos que pueden venir de manera indirecta, porque acá este tema del diferencial de arancel, yo también lo puedo aplicar a la cría de pollos o de huevos, la exportación de huevos, que puedo decir que están subvencionados por el diferencial de arancel de la soja, ¿no es cierto?, de la producción de soja. Entonces, todo esto va agrandando la bola y por supuesto que hace de que el impacto vaya a ser mayor que el que se ha dicho hasta ahora. El segundo elemento, yo diría, es, bueno, ¿por qué la sorpresa? A ver, y acá en esto tenemos que decir que hubo una posición incorrecta de Argentina en la negociación, pero muy correcta en lo político. El vicepresidente de los Estados Unidos, que estuvo la semana pasada, con el que estuvimos reunidos en el grupo chico, pero también lo escuchamos a él hablar en la bolsa inmediatamente después que terminara el almuerzo con el presidente en Olivos, se refirió en la bolsa un 75% de su discurso a fundamentar la posición de los Estados Unidos ante la crisis venezolana. Lo que trascendió, ¿no es cierto?, es que Pence vino a plantearle a Macri la posibilidad de que Argentina acompañara o por lo menos comprendiera la posición de Estados Unidos, que podía llegar inclusive hasta la amenaza de una intervención militar,
¿Qué apareció al día siguiente en los diarios? Y se notaba esto en el ánimo de Pence luego del almuerzo. El rechazo de Argentina. Que lógicamente el presidente de la nación le dijo que no podía acompañar eso, y salió la declaración de Mercosur, que salió oponiéndose a cualquier potencial intervención norteamericana en la región. Obviamente, la respuesta a esto ha sido la noticia del día de ayer. Esta noticia del día de ayer no podría haber ocurrido luego de que la Organización Mundial de Comercio nos diera favorable el panel donde Unión Europea había ya hecho un planteo de dumping, ¿no es cierto?, al aceite allí en la propia sede de la Unión. Si esto ha salido favorable para Argentina, aunque no se haya instrumentado hasta ahora, porque los europeos dicen que hasta octubre mantendrían algún tipo de chichoneo, ¿no es cierto?, al respecto, Estados Unidos no tendría de dónde agarrarse, porque ya hay un dictamen de la OMC. Entonces esto claramente es una resolución política. Y acá viene la tercera parte. Si los negociadores que estuvieron la semana pasada allá son Reiser y Brown, que ninguno de los dos tiene experiencia en negociaciones internacionales, en lugar de haberse apoyado en el área económica y de negociaciones internacionales de nuestra Cancillería, a la cual hace 15 días le hemos quitado todas las incumbencias al respecto, y bueno, muchachos, alguna cosa no la hemos hecho de manera prolija. ¿Qué hay que hacer ahora? Hay que presentarse ante la OMC. Obviamente sabemos que el trámite de la OMC lleva tiempo. Me parece interesante una alternativa de la diplomacia presidencial, es decir, retomar alguna gestión y hacerle saber a Trump de que el presidente argentino, preocupado por esta situación, le pide una suerte de encuentro, porque si no, estamos yendo no solo a tener que comernos los impactos económicos a los que hacía referencia, que implican más de 6.000 trabajadores en puestos directos, más los indirectos que hay que sumar vinculado a que se pare esta operatoria comercial, que digámoslo con todas las letras, este es el peor gol en contra en términos comerciales desde que empezó el gobierno de Macri. No hemos tenido ninguna medida más perjudicial para nuestro país en términos productivos y económicos que esta que estamos viviendo en estos momentos. Miguel, me parece interesante. Sí. A ver, vos fuiste, digamos, categórico en tu brillante exposición. Fuiste muy categórico que vos atribuís a la decisión que ha tomado Estados Unidos a la negativa no solo de Argentina, sino de los demás países que integran el Mercosur, de la negativa de que Estados Unidos avance con una especie, digamos, de un avance militar contra Venezuela. ¿Vos atribuís esa negativa de Argentina a esta decisión que ha tomado Estados Unidos en materia de aranceles para el biodiesel? Yo hago una relación causa-efecto, y cuando te digo de la región es porque ya me pasó cuando estuve en China hace un mes y medio antes de la visita presidencial, ¿no es cierto? Y me pasó cuando estuve en Europa, donde Argentina no se la mira en términos individuales, sino que se la mira como liderando al Mercosur. Cuando Pence viene a la Argentina, obviamente no viene a tocar la agenda bilateral. De hecho, en la charla que dio en la bolsa, quedó muy claro que la principal, por no decir la única preocupación de Pence... Sí, la invasión militar a Venezuela. ¿Cuál era la situación de Venezuela? 65% del discurso dedicado a eso, y prácticamente no hubo nada en relación a la agenda bilateral común. Ni hablemos, olvidémonos del régimen de preferencias arancelarias que teníamos pendiente ya a punto de poner en práctica en tiempos de Obama, porque eso sería hoy pensar en una situación idílica. Hay que olvidarse de eso y hay que asumir que con Trump se vive una situación en términos internacionales y particularmente en términos del comercio internacional de una absoluta incertidumbre. Incertidumbre que, por supuesto, genera peligros como esto, pero también genera oportunidades como es el aceleramiento del acuerdo entre Unión Europea y Mercosur. Esto es una oportunidad que, si la sabemos aprovechar bien y leemos bien la letra chica y se le dan instrucciones precisas a nuestros negociadores que hoy no saben si aceptar las sugerencias del Ministerio de la Producción o de la Cancillería,
sería, porque estamos teniendo un doble comando sobre nuestros negociadores internacionales, si resolvemos eso, centralizamos eso, o vamos a poder tener el aprovechamiento de oportunidades que va planteando esa propia incertidumbre que genera Trump. Yo te doy un caso. Sí. Si no, vos imaginate lo que va a ser la reunión del G20, pero particularmente la reunión de la OMC, hablando de que Argentina, perjudicada por tomar decisiones de esta naturaleza como las que acaba de tomar Estados Unidos, nosotros, sin embargo, estamos pagando la fiesta en nuestro país. Miguel, Jorgelina Trau te saluda, ¿cómo estás? Qué alegría escucharte, Jorgelina. Igualmente para mí. Miguel, salvando las distancias y por supuesto sin desmerecer en absoluto lo que tiene que ver con el sector porcino, me parece importante preguntarte, en este contexto que muy bien planteabas, como decía Martín, el hecho de que Argentina, la decisión política haya sido autorizar importaciones de carne de cerdo, que sabemos la famosa enfermedad que tiene el rodeo norteamericano y cómo puede contagiar a nuestros cerdos y también en lo que respecta a la competitividad del producto. Esto también es un agregado en materia de respuestas en este canje con respecto a los limones y carne vacuna? No, yo separaría los dos planteos. Diría, un tema era el de las pocas monedas que al lado de los 1.200 de impacto directo del tema aceite de soja, lo que implica en términos cerdo y los 50 millones que potencialmente podrían ser los limones que todavía no están entrando, claro, de manera fluida, ¿no es cierto? Me refiero. Y el tema cerdo me pareció lamentable la posición de el presidente de la sociedad rural minimizando esta situación y diciendo que somos competitivos, etcétera y demás. Yo creo que acá no se ha tenido en cuenta esta situación del peligro potencial que implica, ¿no es cierto?, la enfermedad porcina, y creo que por un lado nosotros estábamos en capacidad de mejorar nuestro abastecimiento al mercado interno con nuestra propia producción. Es más, estábamos pensando ya en una salida exportadora del tema porcino. Exacto. Mi pregunta es, en el caso de los limones se lo cambia por lo del cerdo. Ahí uno podría decir 1-1, pero no tiene nada que ver, me parece que eso sí tiene que ver con las negociaciones económicas entre los países que estaban siendo llevados a cabo y donde, por supuesto, el lobby norteamericano de producción de cerdo ha sido mucho más eficiente que la velocidad del lobby nuestro para incorporar el tema de los limones, ¿no es cierto? Nosotros venimos guerreando con esto desde hace años, mientras que ellos en el tema cerdo casi vino como un tomá la voz, dame la mía, o sea, yo te cambio esto por aquello. Lo separo por dimensión, por envergadura, por importancia política y por daño que genera, ¿no es cierto?, en nuestra economía y particularmente en nuestra balanza comercial. Separo el tema del aceite y del biodiesel, obviamente. Ahora, llevándote a un análisis más político de la cuestión, Macri, digamos, no tenía otra respuesta que decirle que sí a los cerdos norteamericanos, teniendo en cuenta que si no, no ingresa limones y carne vacuna. ¿Cómo lo ves? Es muy posible que esto sí. Habitualmente cuando vos vas a vender y abrir negociaciones, es posible que te pidan algo a cambio. No necesariamente debió haber sido esto. Se podría haber pensado en algún otro tipo de situación. Pero, insisto, yo no hubiera apoyado desde el gremialismo empresario, como apoyó Echeverre, una medida de esta naturaleza que perjudica a una economía que venía desarrollándose, una economía productiva, ¿no es cierto?, como la de la carne porcina, que venía desarrollándose de manera constante en un proceso de recuperación que, a mi juicio, de esta manera puede llegar a quedar abortado, ¿no? Miguel, también hay que decir que hasta el momento no hay nada concreto sobre el tema carne porcina ingresando a la Argentina. Lo único concreto que hay es un viaje de las autoridades sanitarias de la Argentina hacia los Estados Unidos, bueno, para controlar todos los temas sanitarios. Uno imagina que después de ese viaje se tomará la decisión final. Yo espero, y que además ahora, con ese antecedente del tema de biodiesel, pueda haber una respuesta muchísimo más dura. Es decir, ahora te digo, vos hiciste lo del biodiesel, bueno, yo preventivamente hago lo mismo con el tema carne porcina. Claro. En este contexto me parece que los tucumanos se están agarrando la cabeza porque no sé si los limones entran, digo, me parece. Por supuesto que sí, es que, a ver, insisto en el título
sin dramatizar. Sí. Primer asunto, ¿por qué digo no dramatizar? Yo vengo diciendo cuando hablé con ustedes ya el año pasado que teníamos que prepararnos para 2 o 3 años de balanza comercial deficitaria. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque veníamos de un proceso en el cual venimos de un proceso en el cual cada punto de crecimiento de PBI hoy implica 3 puntos de crecimiento de importaciones. Y como nosotros tenemos balanza importadora claramente productiva, es decir, el 85% hoy de lo que ingresa al país a consumos, parte de piezas, bienes de capital, bienes intermedios, ¿para quiénes? Para la industria, para el campo, para la infraestructura de servicios públicos y privados, y estamos hablando de productos para consumo entre el 10 y el 12%, entonces es obvio de que cuando mejoran las condiciones de producción y los niveles de actividad suben en el país, suben las importaciones. Por eso yo siempre digo que a mí, mucho más que el problema de las importaciones, me preocupan las exportaciones. Porque si cada vez nuestras exportaciones se van a ir primarizando cada vez más, como lo pudimos observar con China, que antes nos compraba aceite de soja y ahora nos compra el poroto para ellos hacer el aceite. O si, además de este proceso de creciente primarización de nuestras exportaciones, se produce un proceso de concentración de las mismas, esto a mí me preocupa más porque entonces seguramente no vamos a poder comenzar el proceso de equilibrio de balanza comercial al que podríamos aspirar. La caída del porcentaje de las MOI, de la manufactura de origen industrial, las pymes exportadoras, dentro de la torta global del comercio exterior, es para preocuparnos. Esto tiene que preocuparnos. Miguel, para terminar, estamos llegando a las noticias. A ver, hoy que la Argentina esté en un proceso de apertura de su economía, ¿no? De volver a instalarse a nivel internacional y además permitir el ingreso de productos extranjeros. ¿Vos crees que este crecimiento de las importaciones le está generando un fuerte impacto a la producción nacional, a la industria nacional? Yo creo, como todo, que no es homogéneo. Y la respuesta, cada uno de los sectores te la va a dar, como dicen los españoles, según cómo te va en la feria. Yo creo sí que hay que generar una política de Estado en términos de comercio exterior que garantice una integración inteligente al mundo, no una integración boba. Cuando a mí me dicen el peligro de los chinos, yo digo, leamos la letra chica de los convenios con los chinos y entonces nos vamos a dar cuenta qué nos conviene y qué no nos conviene. Cuando digo apertura en términos de integración con Europa, digo, leamos la letra chica. Por eso es que me preocupa muchísimo la actual situación que se da, donde aparentemente nuestra política de comercio exterior y por lo tanto de inversiones y de integración al mundo parece que está a la deriva. La pelea insólita que está habiendo entre el Ministerio de la Producción y la Cancillería a partir del alejamiento de Malcorra, que había logrado resistir los embates de producción antes, es francamente atentatoria contra los intereses nacionales, contra la defensa de los intereses nacionales comerciales fundamentalmente y lógicamente los productivos que están atrás de eso. ¿Cómo lo estás viendo al canciller actual en este punto, teniendo en cuenta la salida de Malcorra y esto que estás mencionando? Y bueno, yo a los 15 minutos que me enteré dije, si han elegido como canciller a un especialista en protocolo y ceremonial, cuidémonos de lo que pueda ocurrir en negociaciones económicas internacionales, en ferias y exposiciones, en inversiones, es decir, todo lo que tiene que ver con el otro lado, dicho y hecho. A los 20 días sale este decreto de necesidad y urgencia, mezclado con el nombramiento de los nuevos ministros que reemplazaban a quienes iban a ser candidatos en las PASO en estas elecciones que acaban de ocurrir, mezclado con eso aparecía el traslado de estas incumbencias que históricamente pertenecieron a la Cancillería al Ministerio de la Producción, pero sin pasar el personal que ya ha adquirido 25 años de experiencia y muchos de los cuales son realmente personalidades que nos han ayudado a todos los que hemos salido al exterior a lograr resultados con los que cada vez estábamos más conformes. Entonces me preocupa la situación, no solo del personal, me preocupa que se empiece a montar una estructura en producción, una estructura paralela
que lleva recursos, pero sobre todo lleva tiempo, y donde se coloca a gente como la que fue a negociar a los Estados Unidos, no tiene absolutamente ninguna experiencia en las negociaciones económicas internacionales. Imagínense los resultados que nos pueden esperar. Claro. Miguel, apelando a tu brevedad porque no tenemos más tiempo, pero recién mencionabas el aceite de soja y me parece importante. Juan Martín mencionaba al inicio del programa que el Minagro en este caso anunció que Argentina volverá a exportar aceite de soja a China, que lo tenemos cerrado desde el año 2010. De alguna manera agregamos valor. Esto acaba de ser anunciado, todavía no hay mayores precisiones. Ahora, te pregunto, teniendo en cuenta que conoces el mercado chino, ¿en cuánto nos beneficiaría volver a exportar a este gigante asiático? Bueno, obviamente que nosotros rápidamente tenemos que salir a buscar destinos alternativos de lo que deja de ingresar a los Estados Unidos. Claro, por eso. Me parece difícil lograr en un corto lapso es que este 90% de nuestras exportaciones en términos de estos productos puedan ser colocados muy rápidamente en nuevos destinos, porque querría decir que estaba habiendo una demanda insatisfecha en esos lugares, ¿no es cierto?, que no parece ser lo que ocurre en términos del comercio internacional. Acá los tres grandes jugadores son Estados Unidos, Brasil y nosotros, y me parece que entre los tres veníamos sirviendo, ¿no es cierto?, al mercado y a las demandas de manera bastante equilibrada. Quiero creer ahora que saldremos rápidamente, pero no me extrañaría que esto termine en una baja de precios, es decir, van a aprovechar otros mercados la situación de crisis que tenemos en la colocación de nuestra producción en los Estados Unidos. Miguel, un placer haber charlado con vos. Abrazo grande. Gaucho, mi saludo, Jorgelina también, siempre a disposición para todos los amigos de Colonia también. Gracias por todo. Miguel Ponce, director del Centro de Estudios para el Comercio Exterior del siglo XXI, clarísimo. Impecable. Sobre todos los temas, ¿no? Y fundamentalmente sobre esta decisión que ha tomado el gobierno de los Estados Unidos de imponer aranceles compensatorios a las importaciones de biodiesel argentino.